En este video vamos a ver algunos de los comandos que se utilizan en Linux y vamos a dar solución a un taller de 3 puntos de bioinformática. Entonces, en el punto 1, lo que vamos a hacer es que vamos a crear una carpeta con el comando mkdir, que significa Make Directory, que se llame bioinformática. Posteriormente lo que vamos a hacer es que vamos a acceder a esa carpeta y en esa carpeta vamos a crear 4 archivos con terminación .txt mediante el comando touch, que me permite la creación de diferentes archivos, a diferencia del comando nano, que solamente es posible crear de un archivo por línea de comando. Aquí ya creamos los 3 archivos y posteriormente vamos a crear un siguiente archivo que tenga una terminación ya no de txt, sino que tenga una terminación .fast. Vamos a verificar cuáles son los archivos que tengo creados. Entonces, en la carpeta bioinformática lo que hice fue que con el comando listar veo qué es lo que tengo en esa carpeta y observo que tengo 4 archivos con terminación txt y un archivo con terminación .fast. Lo que se va a realizar en el siguiente punto es que voy a realizar un script que me reconozca los archivos que tengan terminación .txt y a esos archivos me coloque de primera línea la frase script de prueba. Entonces, para ello vamos a colocar el comando nano, que me va a abrir un editor de texto, y para crear el script le voy a colocar el nombre que yo quiero del script, que en este caso va a ser script de prueba, y vamos a colocarle la terminación sh. Allí ya me abrió el editor de texto y a ese editor de texto le voy a aplicar este script, que primero tiene el bin bash para que se reconozca que este es un script, y posteriormente este es un bucle for, que lo que me va a permitir es reconocer los archivos que tengan la terminación .txt, y a esos archivos les va a aplicar este comando que se encuentra aquí, que es un comando awk en el que él me reconoce los archivos que tienen la terminación txt por el comando anterior, y aquí a esos archivos al inicio me les va a imprimir la palabra script de prueba en la columna 1, y esto me lo va a guardar en la lista que yo le indiqué, que sería file. Finalizo este bucle con done y lo ejecuto, pero para ejecutarlo tengo que dar los permisos de ejecución con el comando chmod. Entonces veo que ya mi archivo es ejecutable. También lo puedo ver de esta manera, donde veo que mi archivo lo puedo ejecutar porque tiene la X. Entonces ejecuto el script con el comando bash y aquí ya se ejecutó este script. ¿Cómo verificamos que este script sí me agregó en mis archivos que están vacíos la frase script de prueba? Lo podemos verificar con el comando more. Entonces a cada uno de esos archivos les voy a aplicar este comando para mostrar que tienen la frase script de prueba al inicio, mientras que, por ejemplo, el archivo de secuencia FASTA no se encuentra no tiene ningún archivo en su interior, como se muestra aquí. Si bien es posible utilizar en vez del comando awk para este bucle un comando de tipo set,
en donde en la primera línea me inserte la palabra script de prueba. Este comando set solamente reconoce archivos que no estén vacíos. Como en este caso se crearon archivos vacíos con el comando touch, no es posible utilizar el comando set, sino que se utilizó el comando awk. Si yo hubiese agregado en los archivos algún espacio o alguna palabra, hubiese sido posible utilizar también el comando set. Vamos a darle clear para limpiar la pantalla y ahora les muestro otra opción para visualizar también esos archivos a la misma vez, y es colocar cat con el nombre de cada uno de esos archivos separados por un espacio y veo lo que tengo en ellos, y es que en los 4 tengo script de prueba. Ahora vamos a realizar el punto 3, que en este punto lo que vamos a hacer es que vamos a descargar un genoma de una rana que se llama Xenopus laevis, y vamos a descargar aquí la notación del genoma mediante el comando wget. Esta notación se encuentra en internet, en NCBI, y por ello la descargamos con este comando de wget. Posteriormente, lo que vamos a hacer es que vamos a dar permisos para poder utilizar el archivo, y esto lo damos con chmod. Y ya teniendo los archivos, lo que vamos a hacer es utilizar el comando gzip -d, que significa descomprimir este archivo, porque este archivo tiene una terminación .gz que me indica que está comprimido. Entonces con este comando yo ya lo puedo descomprimir, y lo que vamos a ver es que se encuentra en el interior de este archivo con more. Entonces vemos que es un archivo de anotación de Xenopus laevis y vamos a tener diferentes columnas. Como este archivo es más grande que la pantalla que yo puedo ver en Linux, vamos a tener algunas que se encuentran que no se pueden evidenciar muy bien la separación de las columnas, pero si vemos este archivo podemos ver que en la primera columna se encuentra el número de cromosoma que tiene marcado esta nomenclatura, donde el cromosoma 71 es el cromosoma número 1, el 72 es el cromosoma número 2, y vemos aquí en la tercera columna unos nombres que son, por ejemplo, si este gen es un exón o si es un CDS, que es una secuencia codificante de proteínas. ¿Y cómo vamos a ver esto? Entonces vamos a ver que las CDS o secuencias codificantes de proteínas van a tener asociado un ID de proteínas. Como en este punto lo que queremos es filtrar los genes que codifiquen para una proteína, no vamos a tener en cuenta los genes que no tengan asociado un ID de proteína, como por ejemplo estos que mencionan el exón o estos que mencionan transcritos. Entonces, para realizar la filtración de esa columna, que sería la columna número 3, vamos a aplicar el comando awk y vamos a indicarle con este comando que sí, en la columna 3, que es la columna donde se encuentra la indicación de qué tipo de gen es, yo tengo la palabra SDS, que significa secuencia codificante. Entonces, que lo que haga es que me imprima toda la información asociada a esa columna para tener la información del tipo de gen, pero también su información asociada, es decir, toda la información de las filas.
y cierro con corchete y posteriormente indico cuál es el archivo y indico en dónde lo quiero colocar, que en este caso yo lo voy a colocar en un archivo que se llame Xenopus CDS y lo voy a colocar en un archivo .txt. Entonces vamos a esperar a que realice la ejecución del archivo. Y cómo vamos a verificar que si me haya filtrado por secuencia codificante. Entonces para ello vamos a ver este archivo y vamos a ver que ahora en la columna 3 ya no tiene las palabras exones, por ejemplo, que tenía en el anterior, sino solamente tiene CDS, que son secuencias codificantes, y tiene toda la información asociada a esas secuencias. Otra manera en la cual podríamos verificar esto es mediante, por ejemplo, la aplicación del comando grep, y para la aplicación de este comando lo que podemos realizar es este comando, en donde lo que decimos es que imprímame la información de la columna 3, donde está la información de esos genes, si son codificantes o no, del archivo que yo acabé de crear, y cuénteme, búsqueme el patrón, si ahí está la palabra exón, y cuénteme cuántas veces está. Como esta palabra ya no se encuentra en la columna 3 porque la filtramos, podemos ver que hay 0 coincidencias. Pero por ejemplo, si yo coloco SDS, que son los genes codificantes, vamos a ver el número pues, de anotaciones o de información de genes que codifican para alguna proteína en el genoma de Xenopus laevis. En el siguiente punto, lo que vamos a realizar es que vamos a aplicar un comando que desde el archivo original, que es el archivo al cual le hicimos la descompresión, que es vamos a filtrar no solamente por tipo de secuencia codificante, sino también vamos a filtrar las secuencias codificantes del cromosoma 1. En Xenopus laevis vamos a ver que tiene esta organización en los cromosomas. Entonces vamos a realizar un comando para extraer la información del cromosoma 1 largo y el 1 corto, que es cómo se denominan y cómo sabemos cuáles son, porque en la base de datos de NCBI están nombrados con un código que es el que vamos a extraer y que se encuentra asociado a la columna 1 de mis datos descargados, que es esta. Entonces aquí vemos que es información referente al cromosoma 1, aquí vemos información referente al cromosoma 2, por ejemplo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar ese comando para filtrar con esos dos tipos de información. Vamos a realizar una WK donde vamos a filtrar la información de la columna 3, si dice o si codifica proteína con este comando, y ahora vamos a decir que cumpla esta condición, que sea codificante, pero que también en la columna 1 tenga la información referente a que es el gen 1 que está con esta nomenclatura, y posteriormente vamos a imprimir toda la información relacionada a pues toda la fila relacionada a los cromosomas 1 que sean codificantes. ¿De cuál archivo? De mi archivo inicial, y lo vamos a pasar en este caso a un archivo que se llame
Xenopus CDS codificantes del cromosoma 1 largo. Entonces vamos a esperar que realice la aplicación del comando, y cuando realice la aplicación del comando, lo que vamos a hacer es, vamos a ver este archivo y vemos que solamente tiene información de los genes codificantes del cromosoma 1. ¿Cómo verificamos que solamente tenga genes del cromosoma 1 que sean codificantes? Lo vamos a realizar con también un comando grep, donde vamos a decirle que nos cuente si, por ejemplo, en este archivo que yo extraje, que es el archivo denominado de esta manera, un txt, que me muestre la primera columna, y que si en esa primera columna hay algún archivo, por ejemplo este que es el 373, que corresponde al cromosoma 2, me los cuente. No tenemos ninguno porque ya no tenemos ese cromosoma aquí. Pero si yo le digo cuénteme cuántos corresponden al cromosoma 1, pues vamos a tener la cantidad de genes que son codificantes y que aparte pertenecen o son del cromosoma 1. Y finalmente les muestro el mismo procedimiento, pero ahora para el cromosoma 1S, que está con la nomenclatura 372, y lo guardamos como cromosoma 1S, que es la nomenclatura que tiene esta especie Xenopus laevis de los cromosomas. Es lo mismo, entonces ahora vamos a ver este archivo que está marcado como S, y vemos que ahora en estos cromosomas no tenemos el 371, que sería el cromosoma 1L, sino el 372, que corresponde al cromosoma 1S. Para verificar, por ejemplo, que no tengamos otros cromosomas en este archivo, vamos a utilizar el mismo comando de WK. Si en la columna 1 hay esta información, por favor, cuéntemela. No tenemos información de otro tipo de gen, pero tenemos información de este cromosoma, sí la tenemos. Aquí damos solución a los 3 puntos del taller con la utilización de los comandos Linux y del bucle, utilizando también script. En el punto número 2 damos ya finalización al video.